Un multimillonario director ejecutivo acude a su banco de alimentos local para una campaña de relaciones públicas benéfica y se sorprende al encontrarse a su exesposa de 10 años en la cola, solo para congelarse por completo de la sorpresa al ver a los gemelos de 9 años a su lado. Bruce Langley se ajustó los puños de su traje azul marino a medida, con expresión impasible mientras su gerente de relaciones públicas, Samantha, recitaba el programa del día. El banco de alimentos local estaba lleno de actividad, los voluntarios se movían en un caos sincronizado, apilando cajas de alimentos enlatados y organizando bolsas de comestibles, mientras las familias esperaban pacientemente en la fila su turno. Para ellos, era una oportunidad de pasar las fiestas con dignidad intacta. Para Bruce, era otra casilla más que marcar en su lista de tareas de relaciones públicas. Haremos algunas tomas de ustedes repartiendo comidas, tal vez alguno de ustedes hablando con los voluntarios, explicó Samantha, agarrando un portapapeles mientras salían de la camioneta negra. Sonríe. Muestra interés. Ya sabes cómo va la cosa. Bruce asintió distraídamente mientras se ajustaba la corbata. A sus 43 años, estaba en la cima de su carrera, dirigiendo una de las empresas tecnológicas más poderosas del mundo. Su rostro aparecía con frecuencia en las portadas de revistas y titulares de empresas, aunque no siempre de la forma más favorecedora. Despiadado. Frío. Un hombre que anteponía las ganancias a las personas. Samantha lo había convencido de que este pequeño acto benéfico podría suavizar su imagen, especialmente con la temporada navideña en pleno apogeo. Hagamos esto rápido, murmuró mientras observaba la escena, sus agudos ojos grises escudriñando el modesto edificio. El lugar era más pequeño de lo que esperaba. La pintura descascarada y los carteles anticuados no se parecían en nada a las relucientes oficinas corporativas a las que estaba acostumbrado. El aire olía ligeramente a sopa enlatada y alfombra gastada, un aroma que despertaba vagos recuerdos de tiempos más sencillos que había enterrado hacía mucho tiempo. Solo 30 minutos, respondió Samantha con rapidez, mientras ya estaba posicionando al equipo de cámaras para obtener ángulos óptimos. Recuerda, no se trata solo de ti, se trata de las personas a las que ayudamos. Intenta parecer generoso. Bruce resistió la tentación de poner los ojos en blanco. La generosidad no era precisamente su estilo. Aún así, esbozó una sonrisa practicada cuando la directora del banco de alimentos, una mujer bajita y de actitud cálida, lo recibió en la puerta. Señor Langley, muchas gracias por venir hoy, dijo, estrechándole la mano con entusiasmo. Tu contribución marcará una gran diferencia para estas familias. Un placer, respondió Bruce con suavidad, aunque sus palabras sonaban huecas. La siguió al interior, donde se había instalado una mesa con bandejas de comida humeante. Las cámaras disparaban mientras tomaba un cucharón y comenzaba a servir los platos. Las familias que estaban en la fila se acercaban con cautela, con sonrisas indecisas mientras aceptaban las comidas. Algunos murmuraban amables gracias, mientras que otros evitaban por completo el contacto visual. Bruce observó sus abrigos cálidos y sus zapatos gastados, la forma en que algunos abrazaban a sus hijos como para protegerlos de la indignidad que todo aquello implicaba. No se detuvo en sus rostros. No tenía interés en sus historias, no tenía tiempo para pensar en las circunstancias que los habían traído hasta allí. Buen trabajo, susurró Samantha desde detrás de la cámara. ¿Quizás un poco menos de rigidez con el cucharón? Y trate de mirar a los niños, se verá bien. Bruce exhaló bruscamente pero obedeció, agachándose ligeramente para entregarle un plato a un niño pequeño. Los ojos del chico se abrieron de par en par al recibirlo, por un breve instante. Bruce percibió un destello de algo desconocido, una punzada en el pecho, fugaz pero innegable. Se enderezó rápidamente, quitándole importancia como si fuera la culpa persistente de un hombre que había pasado la mayor parte de su vida en salas de juntas en lugar de con personas. A medida que la fila seguía avanzando, la atención de Bruce comenzó a divagar. Recorrió con la mirada la sala, escuchando a medias la charla que Samantha había iniciado con el director sobre la logística de las donaciones. El zumbido de las voces y el ruido de los utensilios se difuminaron en el fondo hasta que su mirada se posó en una figura cerca del final de la fila. Por un momento, pensó que lo estaba imaginando. La mujer que estaba allí de pie, con la cabeza ligeramente inclinada mientras se ajustaba el pañuelo alrededor del cuello, le parecía inquietantemente familiar. Unas ondas oscuras de pelo enmarcaban su rostro,
e incluso desde la distancia, podía ver la curva de su mandíbula, la delicada pendiente de su nariz. Era un rostro que había memorizado una vez, años atrás. Laure. La comprensión lo golpeó como un trueno y lo dejó paralizado. Parpadeó, como si esperara que la imagen desapareciera, pero ella permaneció ajena a su mirada. Estaba más delgada de lo que recordaba, su postura era menos segura, pero era ella. No había duda. Y entonces los vio. Junto a ella había dos niños, un niño y una niña, que agarraban con sus pequeñas manos las de ella mientras avanzaban en fila. El pelo del niño era un poco más claro, pero los ángulos marcados de su rostro le resultaban inequívocamente familiares. Los rizos oscuros de la niña enmarcaban unos ojos grises penetrantes que reflejaban los de Bruce. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. No podía ser. ¿Bruce? La voz de Samantha lo devolvió al presente. Ella estaba a su lado, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Estás bien? Parece que has visto un fantasma. Él no respondió. No podía apartar la vista de la escena que se desarrollaba ante él. Laura llegó al frente de la fila, con movimientos cuidadosos y deliberados mientras aceptaba dos platos de comida. No levantó la vista, su atención se centraba únicamente en los niños, que le sonreían débilmente. ¿Bruce? Repitió Samantha, con voz más aguda esta vez. Las cámaras están esperando. Él se volvió hacia ella, con el rostro cuidadosamente sereno, aunque su mente era una tormenta de preguntas. Necesito un minuto, dijo secamente, entregándole el cucharón antes de caminar hacia la salida. El aire fresco de diciembre lo golpeó como una bofetada cuando salió, con el pulso martilleándole en los oídos. Laure. Después de todos estos años. ¿Y los niños, esos niños? Se presionó una mano en la sien, tratando de calmar sus pensamientos. Eso era imposible, ¿no? Si eran quienes él creía que eran. No, no tenía sentido. Pero el parecido era innegable. La puerta que había detrás de él se abrió y apareció Samantha, con una expresión de preocupación e impaciencia a partes iguales. ¿Qué está pasando? Se supone que deberías estar repartiendo comida, no pensativa en el estacionamiento. Necesito que termines con esto. Bruce dijo con voz entrecortada. Dile al director que haré una donación adicional. Bruce, ni siquiera lo hemos hecho. Dijo bruscamente, dándose la vuelta. Samantha suspiró, pero no discutió y se retiró al interior. Bruce se apoyó contra el costado de la camioneta, su aliento era visible en el aire frío. Su mente corría, las imágenes de Laura y los gemelos se repetían sin cesar. Había venido allí para fijar su imagen, para interpretar el papel de un hombre que se preocupaba por los demás. Pero ahora, lo único en lo que podía pensar era en la mujer que había visto a través de su fachada años atrás y en los dos niños que muy bien podrían ser suyos. El aire frío fuera del banco de alimentos no estaba haciendo mucho por despejar la cabeza de Bruce. Su corazón todavía estaba acelerado, su mente dando vueltas al ver a Laura y a los niños. Se agarró al techo de la camioneta y sus nudillos se pusieron blancos mientras fragmentos del pasado que había enterrado tan profundamente comenzaban a abrirse paso hacia la superficie. Laura. Aquí. De todos los lugares posibles. ¿Y esos niños? No podrían. ¿Señor Langley? La voz lo sobresaltó y lo sacó de sus pensamientos. Era el director del banco de alimentos, que salía con expresión cautelosa. ¿Está todo bien? Noté que te alejaste. Bruce se enderezó y recuperó su habitual compostura. Sí, bien. Surgió algo urgente, dijo con energía, aunque su voz no sonaba para nada convincente ni siquiera para él mismo. Le he dado instrucciones a mi equipo para que finalice la donación. Gracias por complacernos. El director asintió, pero no parecía del todo tranquilo. Agradecemos su generosidad. Esto significará mucho para las familias. ¿Familias? La palabra le dolió profundamente y le retorció el pecho. Asintió con la cabeza, se disculpó y volvió a entrar en el edificio. Se dijo a sí mismo que era para asegurarse de que todo marchara bien, pero en realidad sus pies se movían solos y lo empujaban hacia la cola. Hacia ella. La multitud se había reducido y no era difícil localizarla.
Laura estaba de pie cerca de la esquina, sosteniendo una bandeja con 2 tazones pequeños de sopa y una bolsa de panecillos. Se arrodilló, les entregó la comida a los gemelos y les habló en voz baja. Bruce se quedó paralizado, con la respiración agitada mientras observaba cómo los chicos fruncían el ceño, muy parecido a lo que hacía él cuando pensaba, y cómo las chicas reían con tanta facilidad. Su sonrisa era un reflejo de la de Laura. Era imposible. Y sin embargo no fue así. Laura se puso de pie, de espaldas a él, y se ajustó el abrigo. Sus movimientos eran más lentos de lo que recordaba, casi cautelosos. Parecía mayor, más delgada, como si la vida le hubiera pesado más de lo debido en los 10 años transcurridos desde la última vez que la vio. 10 años. Había pasado una década, y en todo ese tiempo, nunca se había permitido preguntarse qué había sido de ella. Ahora estaba allí, en la cola de un banco de alimentos. A Bruce se le encogió el pecho mientras un cóctel de emociones desconocidas se agitaba en su interior: culpa, arrepentimiento, confusión. No podía permanecer allí más tiempo, observando desde las sombras como un extraño. Reuniendo todo el coraje que tenía, dio un paso adelante. ¿Laura? Su nombre salió más bajo de lo que pretendía, pero fue suficiente. Ella se puso rígida, ladeó ligeramente la cabeza como si no estuviera segura de si lo había imaginado. Lentamente, se dio la vuelta y sus ojos se posaron en él. Por un momento, ninguno de los dos habló. El rostro de Laura era inescrutable, su expresión estaba entre la sorpresa y la aprensión. Su mirada lo recorrió con atención, fijándose en el traje caro, los zapatos lustrados, el abrigo impecable que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de las personas. Él pudo ver cómo se alzaban las paredes en sus ojos, la cautela que alguna vez había conocido también. Bruce, dijo finalmente, con voz tranquila pero distante. No esperaba verte aquí. Ya somos 2, respondió, esforzándose por mantener el tono firme. Sus ojos se dirigieron a los gemelos, que ahora observaban el intercambio con abierta curiosidad. Yo soy eso. Los labios de Laura se apretaron formando una fina línea y por un momento, Bruce pensó que no iba a responder. Entonces, con un leve asentimiento, ella confirmó lo que él ya sabía en el fondo. Sí, este es James, dijo, apoyando una mano sobre el hombro del niño. Y esta es Lila. Los gemelos lo miraron, sus rostros inocentes libres de la tensión que flotaba en el aire. James lo observó con silenciosa curiosidad, mientras Lila le ofrecía una pequeña sonrisa tentativa. El pecho de Bruce se sentía como si fuera a hundirse bajo el peso del momento. En ese momento, su voz vaciló. Son 9. Sí, dijo Laura con sencillez. Su tono no era frío, pero sí con una firmeza que no dejaba lugar a más preguntas. Era un tono que recordaba muy bien, su manera de poner límites cuando no quería hablar de algo. Bruce tragó saliva, sus pensamientos corrían a toda velocidad. 9 años. Eso significaba que había hecho los cálculos mentalmente. Ella debía estar embarazada cuando se separaron. No se lo había dicho. Todos estos años, y ella nunca había dicho una palabra. La comprensión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Por qué no lo hiciste? Empezó, pero Laura lo interrumpió. No, Bruce, dijo en voz baja pero con firmeza, mientras sus ojos se dirigían a los voluntarios y las familias que aún se encontraban allí. No es el momento ni el lugar. Él asintió, sabiendo que ella tenía razón. Su mirada se desvió hacia los gemelos, que seguían mirándolo con ojos muy abiertos y curiosos. Quería decirles algo, cualquier cosa, pero no le salían las palabras. ¿Qué podía decir? Hola, soy su padre. Lamento haber estado ausente durante toda su vida. Son hermosas. Dijo en cambio, su voz apenas por encima de un susurro. Fue todo lo que pudo decir, pero era verdad. Eran perfectos y eso solo hizo que el dolor en su pecho se agudizara. La expresión de Laura se suavizó un poco, aunque no bajó la guardia del todo. ¿Gracias? El silencio que siguió fue pesado, lleno de todo lo que ninguno de los dos podía decir. Finalmente, Laura se movió, rompiendo el momento. Deberíamos irnos. Se está haciendo tarde. Bruce se hizo a un lado mientras ella guiaba a los gemelos hacia la salida, con los pies clavados en el suelo.
James lo miró una vez, con el ceño fruncido mientras pensaba, mientras Lila le dedicaba otra pequeña sonrisa antes de darse la vuelta. La puerta se cerró detrás de ellos, dejando a Bruce parado allí en medio del banco de alimentos, sintiéndose más perdido de lo que se había sentido en años. Samantha apareció a su lado, su expresión era una mezcla de confusión y preocupación. «Bruce, ¿qué está pasando?» «Desapareciste en medio de todo». Sacudió la cabeza, incapaz de explicarse. «Necesito que averigües dónde vive», dijo finalmente, en voz baja. «¿Qué?» Los ojos de Samantha se abrieron de par en par. «¿Quién?» «Ella», dijo Bruce bruscamente, señalando la puerta. «Laura. Necesito hablar con ella». «Bruce, esto no es así, no lo hagas». Dijo con brusquedad, su paciencia se estaba agotando. Discretamente. Samantha dudó, pero asintió y sacó su teléfono para hacer una llamada. Bruce apenas se dio cuenta. Su mente estaba en otra parte, atrapada en la imagen de Laura y los gemelos alejándose. No podía dejar que terminara así. No sabía qué iba a decir o hacer, pero una cosa estaba clara, esta vez no se marcharía. Bruce no pudo dormir esa noche. Se sentó en su ático, con las luces de la ciudad titilando a través de los enormes ventanales de cristal, pero la vista no hizo nada para calmar la tormenta que se desataba en su interior. Las imágenes de Laura y los gemelos se reproducían una y otra vez en su mente. El modo en que había sonado su voz cuando dijo sus nombres, la innegable familiaridad en los rostros de los niños. Hizo girar en su mano el vaso de whisky intacto antes de dejarlo con una exhalación brusca. Necesitaba respuestas. A la mañana siguiente, Samantha le entregó un trozo de papel con una dirección garabateada. «No iba a preguntarte por qué necesitabas esto, pero espero que sepas lo que estás haciendo». Bruce asintió y se guardó el papel en el bolsillo sin decir palabra. Sabía que no iba a ser una conversación agradable, pero era una que se había estado gestando durante una década. Se lo debía a él y a ellos entender por qué Laura había decidido ocultárselo. Cuando llegó al modesto edificio de apartamentos, su corazón latía con fuerza. Ese no era el tipo de lugar en el que jamás imaginó que viviría Laura. El exterior de ladrillo del edificio estaba descolorido y los escalones que conducían a la puerta principal estaban agrietados. Era muy distinto de la impecable casa que habían compartido durante su matrimonio. Se quedó mirando el timbre durante un largo momento antes de presionar el botón que estaba al lado de su nombre. Pasaron unos segundos hasta que su voz se escuchó, sorprendida y cautelosa. «Hola». «Soy Bruce», dijo, su voz más firme de lo que sentía. «Necesitamos hablar». Hubo una larga pausa, seguida por el zumbido de la puerta al abrirse. Bruce la empujó y subió la estrecha escalera hasta el segundo piso. Cuando llegó a la puerta, ésta se abrió antes de que pudiera tocar. Laura se quedó allí, con los brazos cruzados y el rostro en guardia. «No perdiste el tiempo», dijo rotundamente. Bruce la miró a los ojos, tratando de ignorar la punzada de culpa que su tono le provocó. «No pensé que esta fuera una conversación que pudiera esperar». Ella suspiró y se hizo a un lado, dejándolo entrar al pequeño apartamento. Era ordenado y acogedor, pero estaba claro que ella se las había arreglado con menos. Los muebles no combinaban entre sí, las paredes estaban vacías, salvo por unas cuantas fotos enmarcadas. Fotos de Lila y James. Los gemelos no estaban allí, y Bruce miró a su alrededor, sin saber muy bien por dónde empezar. «Están en la escuela», dijo Laura, notando su mirada inquisitiva. «No tienes que preocuparte de que te escuchen», asintió, metiendo las manos en los bolsillos del abrigo. «No sé por dónde empezar». «Prueba a explicarme por qué apareciste en mi puerta sin avisar», respondió ella, con voz cortante pero no desagradable. «En el banco de alimentos dejaste muy claro que estabas sorprendido». «Sorprendido es decir poco», dijo Bruce, suavizando su tono. «Tienes 2 hijos. Son míos, ¿no?» Laura apretó la mandíbula y por un momento pareció que iba a negarlo. Pero luego dejó caer los hombros y asintió levemente. «Sí», admitió en voz baja. «Son tuyos». La confirmación golpeó a Bruce como un tren de carga, aunque en el fondo ya sabía la verdad. Se hundió en la silla más cercana y se pasó una mano por el pelo. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, con la voz cargada de dolor y frustración. Laura,
Tenía derecho a saberlo. Ella dudó un momento y luego se sentó frente a él, abrazándose como para protegerse de las emociones que intentaba mantener bajo control. No te lo dije porque pensé que no cambiaría nada, dijo finalmente. Cuando me fui, dejaste en claro cuáles eran tus prioridades. Tu trabajo siempre estuvo primero. No podía seguir viviendo así, Bruce. Y cuando me enteré de que estaba embarazada, no quería traer a nuestros hijos a ese mundo. Bruce la miró fijamente, asimilando el peso de sus palabras. Siempre había pensado que su divorcio había sido una decisión mutua, el resultado inevitable de dos personas que se habían distanciado. Pero al oírla decirlo ahora, se dio cuenta de lo mucho que sus decisiones la habían lastimado. Deberías habérmelo dicho de todos modos, dijo con voz firme pero no enojada. Yo podría haber estado allí para ellos. Para ti. Podrías, la desafió Laura, con los ojos brillantes. Bruce, apenas estabas presente cuando nos casamos. ¿Qué habría sido diferente? ¿Lo habrías dejado todo para ser padre? Sus palabras le dolieron, pero no podía negar la verdad que había en ellas. En aquel entonces, lo consumía su ambición, convencido de que proporcionar un estilo de vida lujoso era suficiente. No se había dado cuenta de lo mucho que estaba perdiendo hasta que ya lo había perdido. No lo sé, admitió después de una larga pausa. Tal vez no lo hubiera hecho. Pero no me dieron la oportunidad de intentarlo. Laura miró hacia otro lado y su expresión se suavizó. No quería tu dinero. No quería pelearme por la custodia ni arrastrar a los niños a una vida en la que no fueran importantes. Así que tomé una decisión. Construí una vida para nosotros sin ti. ¿Y a esto hemos llegado?, preguntó Bruce, señalando el modesto apartamento. Inmediatamente se arrepintió de cómo había salido esa frase cuando la vio estremecerse. Esta no es la vida que quería para ellos. Dijo en voz baja, con un dejo de vergüenza en la voz. Pero es la vida que he podido darles. Trabajo duro, Bruce. Hice lo mejor que pude. Bruce se inclinó hacia adelante y suavizó la voz. No digo que no lo hayas hecho, Laura. Pero no deberías haber tenido que hacerlo sola. La sala quedó en silencio, cargada de emociones no expresadas. Finalmente, Laura habló, su voz apenas era más que un susurro. Han estado preguntando por ti, dijo. No directamente, pero... James se pregunta por qué todos los demás niños tienen papás en las obras de teatro de la escuela, y Lila siempre dice que trabajo demasiado. Han comenzado a notarlo. La culpa que había estado carcomiendo a Bruce amenazaba con devorarlo por completo. Se lo había perdido todo, sus primeras palabras, sus primeros pasos, los cumpleaños, las rodillas raspadas, los cuentos antes de dormir. Y, sin embargo, por mucho que quisiera recordar lo que había perdido, sabía que no se trataba de él. Se trataba de ellos. Quiero conocerlos, dijo finalmente, con voz firme. Quiero ser parte de sus vidas. Laura lo miró, buscando algo en su rostro. Bruce, esto no puede ser una cuestión de tu ego o de tu culpa. Si vas a hacer esto, tienes que hacerlo en serio. No necesitan un padre que esté aquí un día y se vaya al siguiente. Lo digo en serio, dijo, y por primera vez en años, se sintió seguro. No sé cómo recuperar todo el tiempo que he perdido, pero quiero intentarlo. Ella lo observó durante un largo momento y luego asintió, aunque su expresión seguía siendo cautelosa. Está bien, pero llevará tiempo. Bruce asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Tiempo. No era algo que pudiera comprar ni manipular. Era algo que tendría que ganar, con ellos y con ella. Por primera vez en años, sintió un leve atisbo de esperanza. Tal vez, solo tal vez, pudiera empezar a arreglar las cosas. Bruce se sentó en su oficina más tarde esa noche, el tenue zumbido de la ciudad que se extendía debajo apenas le llegaba a través de las gruesas ventanas de vidrio. La vista panorámica de luces brillantes que siempre lo había llenado de orgullo ahora se sentía vacía. Se reclinó en su silla, mirando la foto que Laura le había entregado antes de irse, una de las gemelas en un recital escolar, sus caras sonrientes iluminando el marco. No había estado allí para eso. Él no había estado presente en ningún momento. La culpa lo carcomía, implacable e inquebrantable. Las palabras que Laura había pronunciado ese mismo día resonaban en su mente.
¿Lo habría dejado todo para ser padre? La verdad le dolió porque la respuesta, al menos en ese entonces, podría haber sido no. Cerró los ojos y los recuerdos volvieron a él sin que nadie se los pidiera, como una inundación que rompe una presa. Su matrimonio había comenzado como un sueño. Laura era vibrante y cálida, con una risa que parecía iluminar cualquier habitación en la que entraba. Recordó sus conversaciones nocturnas en el balcón de su casa, la forma en que ella esbozaba su futuro juntos como si fuera un lienzo en blanco esperando a ser llenado. En ese entonces, él también había creído en esa visión, una vida donde el amor y la ambición pudieran coexistir, donde pudieran construir algo hermoso juntos. Pero a medida que su empresa crecía, también lo hacía su obsesión por ella. Comenzó a pasar largas noches en la oficina, dejando a Laura cenando sola en la mesa del comedor, cuidadosamente preparada. Ella lo esperaba despierta, con los ojos cansados pero esperanzados, y le preguntaba cómo le había ido el día. Sus respuestas siempre eran cortantes, distraídas y con el tiempo, ella dejó de preguntar. Todavía podía verla de pie en la puerta una noche, con los brazos cruzados mientras lo miraba con una mezcla de tristeza y frustración. Bruce, me siento como si estuviera viviendo con una extraña, le había dicho con voz temblorosa. No puedo seguir con esto. La había ignorado, demasiado absorto en su trabajo como para ver lo que estaba perdiendo. Estás exagerando, había respondido, sin siquiera levantar la vista de su computadora portátil. Todo lo que hago es por nosotros. Por nosotros, repetía con la voz entrecortada. Bruce, ya ni siquiera me ves. No nos ves. Estás casado con tu empresa, no conmigo. La conversación se había convertido en una pelea que ninguno de los dos ganó. Ella había intentado acercarse a él una y otra vez, pero él estaba demasiado consumido por su ambición como para notar que ella se alejaba. Cuando finalmente ella se fue, él se dijo a sí mismo que era lo mejor. Se dijo a sí mismo que ella simplemente no podía soportar la presión de estar con alguien como él. En aquel entonces, se había convencido de muchas cosas, pero ahora, sentado allí, mirando la fotografía de sus hijos, no podía negar la verdad, le había fallado a ella. Les había fallado a ellos. El sonido del teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era su asistente, que le enviaba un recordatorio sobre una próxima reunión de la junta directiva. Silenció la notificación y se inclinó hacia adelante, apoyando la cabeza entre las manos. El peso de lo que se había perdido era aplastante. Bruce se puso de pie y caminó hacia el gran árbol de Navidad que había en la esquina de su oficina. Estaba perfectamente decorado, cada adorno colocado estratégicamente por un servicio profesional que había contratado. Era hermoso, pero se sentía vacío. No pudo evitar preguntarse cómo luciría el árbol de Laura. ¿Acaso tenía uno? Lila y James ayudaron a decorarlo, riéndose y discutiendo sobre dónde colocar los adornos. Ese pensamiento tiró de algo muy profundo en su interior. Quería saber. Quería ser parte de eso. El espíritu de las fiestas siempre había sido algo que él asociaba con excesos, fiestas suntuosas, regalos caros y trucos de relaciones públicas como el del banco de alimentos. Pero este año, la situación era diferente. No quería dar un espectáculo ante las cámaras. No quería comprar una salida para librarse de su sentimiento de culpa. Quería estar allí para demostrarles a Laura y a los gemelos que podía cambiar la situación, pero ¿le creerían? Recordó la mirada de Laura cuando le dijo que quería ser parte de sus vidas. Había escepticismo en ella, pero también un destello de esperanza. Ella no confiaba en él, como podría hacerlo, pero no había cerrado la puerta por completo. Bruce sabía que no era algo que pudiera solucionar de la noche a la mañana. No podía simplemente tirar dinero y esperar que el problema desapareciera. Si quería enmendarse, tenía que demostrar que hablaba en serio. Y eso significaba empezar de a poco, paso a paso. Tomó su abrigo y salió por la puerta, con la mente llena de ideas. Aún no tenía un plan, pero sabía por dónde debía empezar. A la mañana siguiente, Bruce se encontraba frente a una pequeña librería local. Era el tipo de lugar al que solía llevar a Laura las tardes de domingo. En aquella época todavía había tiempo para cosas así. Entró. La campanilla de encima de la puerta sonó suavemente y se dirigió a la sección de niños. Una empleada se le acercó con una sonrisa curiosa en el rostro. ¿Buscas algo en concreto? No estoy seguro,
admitió Bruce, mirando los estantes de colores. Es para un niño y una niña de 9 años. Algo que les podría gustar para Navidad. La sonrisa de la empleada se ensanchó. Tengo justo lo que necesito. Sacó 2 libros, uno sobre la exploración espacial y el otro sobre una joven artista que busca su camino. Estos libros son populares entre los niños de su edad. Bruce tomó los libros y pasó los dedos por las tapas. Se imaginó a Lila y James abriéndolos la mañana de Navidad, con las caras iluminadas de emoción. No era mucho, pero era un comienzo. Después de comprar los libros, se detuvo en una juguetería cercana y eligió algunos otros pequeños regalos. Un juego de lápices de colores para Lila y un kit de ciencias para James. Cuando le entregó su tarjeta de crédito al cajero, sintió que algo se agitaba en su interior. Esta vez no fue culpa, sino algo más suave, más cálido. Más tarde, esa misma tarde, Bruce llamó a Laura. Ella respondió después de unos cuantos timbrazos, con voz cautelosa. ¿Bruce? Hola, dijo con voz firme. Me preguntaba si podría pasar por allí esta tarde. Me gustaría darles algo a los niños. Hubo una pausa y, por un momento, pensó que ella diría que no. Pero luego suspiró. Está bien, pero no los agobies, ¿de acuerdo? Todavía no te conocen. Lo entiendo, dijo en voz baja. Gracias. Cuando llegó a su apartamento esa noche, su corazón latía con fuerza otra vez, pero esta vez era diferente. No era el miedo ni la culpa lo que lo impulsaba. Era una esperanza. Laura abrió la puerta, y por primera vez, él notó lo cansada que parecía, cuánto peso parecía llevar encima. Les traje esto, dijo, levantando la bolsa. Y algo para ti también. Frunció el ceño, pero se hizo a un lado para dejarlo entrar. Lila y James aparecieron un momento después, sus rostros se iluminaron cuando vieron los regalos. Bruce observó cómo rompían el papel de regalo y sus risas llenaron el pequeño apartamento. Laura estaba de pie a un lado, con los brazos cruzados, pero había una dulzura en sus ojos que no había estado allí antes. Bruce captó su mirada y le ofreció una pequeña sonrisa tentativa. No fue mucho, pero fue un comienzo. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba en el camino correcto. La risa de Lila y James permaneció con Bruce mucho tiempo después de que él se fuera del departamento de Laura esa noche. Por primera vez en años, sintió que algo se agitaba en su interior, algo más profundo que la culpa o la obligación. Era la simple alegría de ver a sus hijos felices, aunque todavía no comprendieran del todo quién era él para ellos. Al día siguiente, Bruce se encontró pensando en formas de volver a verlos. Quería recuperar el tiempo perdido, pero también sabía que no podía apresurar las cosas. Los gemelos no lo conocían y Laura todavía estaba alerta. Tenía que demostrarles que no era solo una presencia fugaz en sus vidas. Bruce empezó con cosas pequeñas. Durante la semana siguiente, pasó por la casa con pequeñas sorpresas, libros para colorear para Lila y un kit de maquetas de aviones para James. Al principio, los gemelos se mostraron cautelosos e intercambiaban miradas curiosas cada vez que él llegaba. Pero poco a poco, la indecisión empezó a disiparse. Lila le mostraba con entusiasmo sus últimos dibujos, mientras James le hacía un sinfín de preguntas sobre el funcionamiento interno de la empresa de Bruce. ¿Tienes reuniones con gente todo el tiempo?, preguntó James una noche, con los ojos muy abiertos por la curiosidad. ¿Como las realmente importantes? Todo el tiempo, respondió Bruce con una sonrisa. Y a veces, incluso tengo que tomar decisiones importantes sobre lo que sucederá a continuación. Es mucha responsabilidad. Eso es genial, dijo James, dando saltitos sobre sus talones. Quiero hacer eso cuando crezca, se rió Bruce, alborotando el cabello de su hijo. El simple acto de escuchar a James hablar sobre sus ambiciones le envió una calidez que no había sentido en años. Lila, por su parte, tenía una forma más tranquila de conectarse. Pasaba horas dibujando en un pequeño cuaderno y una tarde, Bruce la encontró sentada con las piernas cruzadas en el suelo de la sala de estar, completamente absorta en su trabajo. ¿Qué estás dibujando?, le preguntó, agachándose a su lado. Dudó un momento antes de darle la vuelta al cuaderno para mostrárselo. Era una foto de un gran árbol de Navidad rodeado de gente. En el centro se encontraba una figura alta con traje. A Bruce se le hizo un nudo en la garganta. ¿Soy yo?
Lila asintió tímidamente. Nunca había visto un árbol como ese. Mamá dijo que tienes uno en tu casa grande. Bruce sonrió suavemente. Lo tengo. ¿Te gustaría verlo? Los ojos de Lila se iluminaron, pero miró a Laura, que la había estado observando en silencio desde la cocina. Laura se cruzó de brazos, con expresión indescifrable. Mami, preguntó Lila suavemente, mirándola en busca de permiso. Laura vaciló y apretó los labios hasta formar una fina línea. No sé si es solo un árbol, Laura, dijo Bruce con un tono sereno y mantecoso. Pensé que sería bueno que lo vieran, eso es todo. Exhaló lentamente y la tensión de sus hombros se alivió un poco. Está bien. Pero solo por un rato. La noche siguiente, Bruce recogió a Lila y a James y los llevó a su mansión. Cuando el coche se detuvo frente a la enorme propiedad, ambos niños se quedaron sin aliento, con las caras pegadas a las ventanas. La casa estaba decorada con luces brillantes y coronas de flores, pero la pieza central era el enorme árbol de Navidad que se veía a través de las ventanas que iban del suelo al techo. Es tan grande, susurró Lila con los ojos muy abiertos. Te lo dije, dijo James, dándole un codazo con una sonrisa. Bruce los condujo adentro, sintiendo una punzada de nerviosismo desconocida. Quería que se sintieran cómodos allí, aunque la casa se sentía demasiado tranquila y vacía la mayor parte del tiempo. Cuando entraron en la sala principal, los gemelos se quedaron paralizados, mirando fijamente el imponente árbol cubierto de adornos brillantes y luces centelleantes. «¡Guau!», exclamó Lila, con la voz llena de asombro. «¿Podemos tocarlo?», preguntó James, mientras extendía la mano hacia una de las ramas más bajas. Bruce se rió. «Por supuesto». De hecho, desapareció en un armario cercano y regresó con una caja de adornos. Pensé que podríamos agregar algunos más. Ustedes dos pueden ayudarme a decorar. Los gemelos se adentraron con entusiasmo en la caja, sacaron adornos y los colgaron con cuidado en el árbol. Lila se inclinó hacia los delicados adornos de cristal, mientras que James eligió todo lo que pareciera que podría iluminarse o hacer ruido. Bruce se encontró sonriendo más de lo que lo había hecho en años, observándolos mientras trabajaban juntos, y sus risas llenaron la habitación. Por un momento, la casa no parecía tan vacía. Cuando terminaron, Lila dio un paso atrás y examinó su trabajo con ojo crítico. «Es perfecto», declaró, asintiendo con satisfacción. James sonrió. «Somos los mejores decoradores del mundo». «Puede que tengas razón», dijo Bruce con voz cálida. «Se ve increíble». Pasaron el resto de la tarde bebiendo chocolate caliente y jugando juegos de mesa. Bruce se enteró de que Lila era increíblemente competitiva, mientras que James tenía un don para la estrategia que le recordaba a él mismo. Era una faceta de la paternidad que nunca imaginó y que lo dejó sintiéndose a la vez entusiasmado y un poco desconsolado por todos los momentos que se perdió. Cuando llegó el momento de llevarlos a casa, Lila dudó en la puerta y lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Podemos volver otra vez? Bruce se agachó para que estuvieran a la altura de los ojos. Por supuesto que puedes, dijo con voz firme. Cuando quieras. James le dio un rápido abrazo, pillando a Bruce desprevenido pero llenándolo de una calidez que no esperaba. Lila hizo lo mismo, rodeándole el cuello con los brazos antes de dar un paso atrás y tomar la mano de su hermano. Laura los estaba esperando cuando llegaron, con expresión cautelosa como siempre. Bruce asintió levemente con la cabeza, esperando que ella pudiera ver cuánto había significado para él este tiempo con los gemelos. Se divirtieron, dijo en voz baja. La mirada de Laura se suavizó, aunque solo un poco. Puedo notarlo. Por primera vez en años, Bruce sintió que estaba empezando a tender puentes, no solo con sus hijos, sino también con Laura. Era un largo camino por delante, pero estaba decidido a recorrerlo. Mientras observaba a Laura acompañar a los gemelos al interior, Bruce se quedó de pie un momento, dejando que el aire frío de la noche lo bañara. Se dio cuenta de que esta Navidad no se trataba de grandes gestos ni de apariciones perfectamente organizadas, sino de momentos como estos, pequeños, tranquilos y llenos de significado. Y por primera vez en años, sintió que estaba exactamente donde necesitaba estar. Las visitas a la mansión de Bruce se convirtieron en un momento destacado para Lila y James durante las semanas siguientes.
Los niños se sintieron más cómodos con él, sus sonrisas se hicieron más frecuentes y sus risas llenaron los espacios tranquilos de su hogar. Laura, cautelosa como siempre, mantuvo la distancia pero permitió que el arreglo continuara, observando desde el costado cómo Bruce construía lentamente una relación con los gemelos. No era perfecto, Bruce se daba cuenta de que Laura seguía siendo cautelosa. Siempre parecía tenerlo en la mira, como si estuviera esperando el momento en que pudiera decepcionarlos. No la culpaba. Los años de ausencia no se borraban en cuestión de semanas, y Bruce sabía que tenía que ganarse la confianza. Una tarde, cuando dejó a los gemelos en el apartamento de Laura, Bruce notó que ella dudaba cuando lo invitó a pasar a tomar una taza de café. Era la primera vez que le hacía esa oferta, y él aceptó, sintiéndose sorprendido y esperanzado a la vez. El apartamento estaba ordenado, pero no pudo evitar notar los signos de cansancio, muebles descoloridos, un grifo que goteaba en la cocina y la pila de facturas sin abrir sobre la encimera. Laura se movió rápidamente para apartar los papeles de la vista, pero los ojos agudos de Bruce ya habían captado los avisos de vencimiento. «No tienes que ocultarme eso», dijo con dulzura mientras ella le entregaba una taza de café. «Si algo anda mal, quiero ayudar», suspiró Laura, con los hombros hundidos mientras se sentaba frente a él. «No es nada que no pueda manejar», dijo, aunque su voz delataba su cansancio. «Laura, vamos», la presionó. «Los niños mencionaron que has estado trabajando horas extras y el banco de alimentos». «¿Fue por qué?» Ella lo interrumpió, con tono cortante. «No necesito tu caridad, Bruce». «No es caridad», dijo, con voz tranquila pero firme. «Soy yo intentando arreglar las cosas. No deberías tener que luchar así». «Me las he arreglado muy bien durante los últimos 10 años», espetó, aunque sus palabras carecían de convicción. «No necesito que me arrojes dinero para arreglarlo todo», dijo Bruce, inclinándose hacia adelante y con una expresión más suave. «No se trata de que yo tire el dinero por todos lados. Se trata de asegurarme de que nuestros hijos tengan lo que necesitan. Laura, si estás pasando por un momento difícil, déjame ayudarte. Por favor». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero rápidamente parpadeó y sacudió la cabeza. «No lo entiendes, Bruce. Si tomo tu dinero, ¿qué les dice eso a Lila y James? ¿Que no puedo mantenerlos? ¿Que su padre tiene que intervenir y salvar el día? No puedo permitir que me vean así». El pecho de Bruce se encogió. No había considerado hasta qué punto su orgullo y su sentido de independencia influyeron en sus decisiones. Abrió la boca para discutir, pero la expresión de su rostro lo detuvo. No era una batalla que fuera a ganar, al menos todavía no. «Está bien», dijo suavemente. «Pero si alguna vez necesitas algo, estoy aquí. Sin compromisos». Laura asintió, pero no respondió, y la tensión permaneció en el aire mucho después de que la conversación terminara. A la mañana siguiente, Bruce llegó a su oficina y se encontró con un torbellino de actividad. Su asistente, Samantha, corrió hacia él, sosteniendo una tableta con un artículo de noticias de último momento en la pantalla. «Bruce, tenemos un problema», dijo con voz tensa. Él tomó la tableta y se le hundió el estómago al leer el titular: «Reunión de la temporada. El multimillonario Bruce Langley se reencuentra con su exesposa y sus gemelos en el banco de alimentos navideño». El artículo estaba acompañado de fotos espontáneas de Laura y los gemelos, tomadas durante su visita a su mansión y al banco de alimentos semanas antes. El tono del artículo presentaba a Bruce como un filántropo generoso y orientado a la familia. Destacando sus esfuerzos por reunirse con su familia justo a tiempo para las vacaciones, Bruce apretó la mandíbula mientras leía el artículo, con la ira burbujeando en su pecho. Sabía exactamente cómo había sucedido esto. Alguien de su equipo de relaciones públicas debía haber filtrado las fotos, pensando que eso mejoraría su imagen pública. Lo que no se dieron cuenta fue el daño que podría causar. «¿Quién aprobó esto?», preguntó con voz fría. Samantha dudó, claramente incómoda. «No me enteré hasta esta mañana. Debe haber sido alguien de más arriba». «Bruce, los medios se lo están comiendo, ya es tendencia». Dejó la tableta sobre el escritorio y el sonido resonó por toda la oficina. «No me importa si es tendencia. Esto no se suponía que pasara». Antes de que Samantha pudiera responder, su teléfono vibró con una llamada entrante. Era Laura. Se preparó antes de responder.
Bruce, dijo con voz áspera y furiosa. ¿Qué demonios es esto? Acabo de verlo, dijo rápidamente. Laura, te juro que no autoricé esto. Alguien de mi equipo no. Lo interrumpió, con la voz temblorosa por la ira. No pongas excusas. Me dijiste que querías arreglar las cosas, ¿y ahora veo esto? ¿Estás utilizándome a mí y a los niños para un truco publicitario? No es así, insistió. No sabía que esto iba a pasar, dijo con brusquedad. ¿Tienes idea de lo humillante que es esto? En el trabajo ya están hablando de ello. Mis vecinos están haciendo preguntas. Confié en ti, Bruce, y me has hecho quedar como un tonto. Voy a arreglar esto, dijo, con voz firme a pesar del pánico que crecía en su interior. Emitiré un comunicado, lo cerraré, lo que sea necesario. Dame una oportunidad para arreglarlo. Laura permaneció en silencio durante un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era fría. Ya has hecho suficiente. No te pongas en contacto conmigo ni con los niños hasta que sepas qué tipo de hombre quieres ser. La línea se cortó y Bruce se quedó mirando su teléfono, el peso de las palabras de ella se posó sobre él como una manta pesada. Esa noche, Bruce se sentó solo en su mansión, las luces navideñas que alguna vez brillaron en su árbol ahora se sentían tenues y sin vida. La casa, tan llena de calidez y risas hace apenas unos días, ahora se sentía más vacía que nunca. No podía culpar a Laura por estar enojada. No importaba lo involuntaria que fuera, la filtración le había complicado la vida, exponiéndola a ella y a los gemelos a una atención no deseada. Quería enmendar el daño, demostrarles a ella y a los niños que hablaba en serio sobre ser parte de sus vidas. Pero ahora, sentía que había deshecho todo el progreso que había logrado. Mientras miraba el árbol, su mente se llenaba de ideas sobre cómo arreglar las cosas. No podía perderlas, no después de todo lo que ya habían pasado. Si quería recuperar la confianza de Laura, tenía que demostrarle que sus intenciones eran genuinas, no solo palabras o gestos. No se trataba de controlar los daños, sino de demostrar, de una vez por todas, que estaba listo para ser el padre y el hombre que se merecían. Y no iba a parar hasta arreglar las cosas. Bruce pasó los siguientes días intentando averiguar cómo arreglar las cosas. Las consecuencias de las fotos filtradas fueron peores de lo que había previsto. Laura no le devolvía las llamadas y cada vez que intentaba comunicarse con ella se quedaba callado. Había subestimado el daño que había causado la situación, no solo a la confianza de Laura en él, sino también a la frágil conexión que había comenzado a construir con sus hijos. Sabía que no podía solucionarlo solo con palabras. Por una vez en su vida, las acciones tendrían que hablar más alto. El primer paso fue averiguar quién de su equipo había filtrado las fotos. No tardó mucho en rastrearlo hasta uno de sus ejecutivos de relaciones públicas, que había visto la oportunidad como una forma de humanizar a Bruce y a los medios. Bruce los despidió inmediatamente, una rara muestra de enojo que dejó al resto de la oficina desconcertada. Pero incluso eso sonó vacío. El control de daños no fue suficiente. Necesitaba ir más allá. Bruce pasó horas en su oficina esa noche, elaborando un plan. Se puso en contacto con un asesor financiero para crear un fondo fiduciario para Lila y James, algo que garantizaría su futuro, pasara lo que pasara. Al mismo tiempo, hizo una importante donación anónima al banco de alimentos, con la que cubrió las deudas de varias familias, incluida la de Laura. No quería que ella sintiera que le debía algo. No se trataba de orgullo ni de publicidad. Se trataba de hacer lo correcto, pero aún quedaba el asunto de Laura, que merecía algo más que un gesto. Ella merecía una disculpa, no la pulida y ensayada que él solía dar en los negocios, sino algo real. En la víspera de Navidad, Bruce se encontró de nuevo de pie frente al apartamento de Laura, con las manos agarrando las correas de una bolsa llena de regalos. Esta vez había llamado antes y le había dejado un mensaje de voz explicándole que quería arreglar las cosas. Para su sorpresa, ella le había respondido el mensaje de texto, aceptando reunirse con él, aunque su tono era cauteloso. Cuando abrió la puerta, su expresión era cautelosa, con los brazos cruzados sobre el pecho. Lila y James se asomaron por detrás de ella. Su emoción al verlo apenas se disimulaba por la tensión en la habitación. «Hola», dijo Bruce, con la voz más tranquila de lo habitual. «Gracias por dejarme entrar». «No me agradezcas todavía», respondió Laura,
haciéndose a un lado para dejarlo entrar. El apartamento parecía más cálido que antes, decorado con pequeños toques navideños. En un rincón había un arbolito adornado con adornos hechos a mano y en el aire flotaba un ligero olor a galletas. Era sencillo, pero me sentía como en casa. Bruce se arrodilló para saludar a Lila y James, y les entregó a cada uno un pequeño regalo envuelto. ¡Feliz Navidad a los dos! Sus ojos se iluminaron mientras rasgaban el papel y revelaban un juego de acuarelas para Lila y un kit de pintura para principiantes para James. Los gemelos lo abrazaron con fuerza y su cansancio anterior dio paso a la alegría. Gracias, dijo Lila, con una sonrisa tan brillante como las luces del árbol. De nada, dijo Bruce, con un nudo en la garganta. Miró a Laura, que observaba la escena con una mezcla de emociones. Me preguntaba si tú y los niños me acompañarían a cenar esta noche. Sin cámaras, sin prensa. Solo nosotras. Laura dudó un momento y miró a las gemelas, que ya le suplicaban en silencio. Después de una larga pausa, asintió. Está bien, pero te tomo la palabra, nada de cámaras. Tienes mi palabra, dijo Bruce con sinceridad. La cena se celebró en la mansión de Bruce, pero esta vez no se trató del espectáculo cuidadosamente organizado que estaba acostumbrado a ofrecer. La mesa del comedor, que a menudo resultaba intimidante por su tamaño y formalidad, se redujo a algo más íntimo. Un simple pollo asado estaba en el centro, rodeado de un puñado de guarniciones que Bruce había pedido a un proveedor de catering local. Los gemelos se maravillaron con el montaje, sus rostros brillaban de emoción mientras ocupaban sus asientos. La conversación durante la cena fue fácil y ligera, con Lila y James llenando el espacio con sus risas y charlas. James le contó con entusiasmo a Bruce sobre sus planes de construir un robot, mientras que Lila le mostró bocetos de personajes que había estado dibujando para una historia que quería escribir. Laura estaba más tranquila, observando más que participando, pero había una suavidad en su expresión que no había estado allí antes. Bruce sabía que todavía le quedaba un largo camino por recorrer, pero esta noche se sentía como un paso en la dirección correcta. Después del postre, cuando los gemelos estaban distraídos con un juego de mesa que Bruce había instalado en la sala de estar, aprovechó la oportunidad para hablar con Laura en privado. Estaba apoyada contra la encimera de la cocina, con un vaso de agua en la mano. Gracias por venir esta noche, dijo con voz seria. Significa mucho para mí. Laura asintió, aunque su postura seguía siendo cautelosa. Fue agradable. Los niños se lo pasaron bien. Bruce dudó un momento antes de meter la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacar un sobre. Tengo algo para ti, dijo, entregándoselo. Por favor, léelo antes de decir nada. Frunció el ceño, claramente escéptica, pero abrió el sobre. Dentro había una carta que detallaba el fondo fiduciario que había creado para Lila y James, junto con una nota aparte sobre la donación anónima que había hecho al banco de alimentos. Los ojos de Laura se abrieron de par en par mientras leía, sus dedos apretando el papel. ¿Tú hiciste esto?, preguntó ella, su voz apenas por encima de un susurro. Bruce asintió. No quería que sintieras que me debías algo. Esto es por ellos, por su futuro. Y por la donación. Sé que las cosas han sido difíciles y quería ayudar sin que se tratara de mí. Laura miró la carta durante un largo rato, sin poder leer sus emociones. Cuando finalmente levantó la vista, tenía lágrimas en los ojos. No sé qué decir, admitió. Estaba muy enojada contigo, Bruce. Pensé que solo nos estabas usando para arreglar tu imagen. Pero esto se siente diferente. Es diferente, dijo suavemente. He cometido tantos errores, Laura. No puedo cambiar el pasado, pero quiero hacer lo mejor para ti, para ellos. No espero que confíes en mí de inmediato, pero esta vez no me iré a ningún lado. Estoy aquí para el largo plazo. Se secó los ojos y una leve sonrisa se dibujó en su expresión cautelosa. Estás esforzándote mucho, ¿no? Lo estoy haciendo, dijo Bruce con voz firme. Porque tú y los niños se lo merecen. Laura exhaló lentamente y se le alivió un poco la tensión de los hombros. Está bien, dijo en voz baja. Veamos a dónde nos lleva esto. Bruce sintió que se le quitaba un peso del pecho y que el alivio lo invadía. No fue una resolución perfecta, pero fue un comienzo.
Cuando se reunieron con los gemelos en la sala de estar, el sonido de sus risas llenó el aire. Bruce se permitió un raro momento de esperanza. Esta Navidad era diferente. Por primera vez en años, sintió que formaba parte de algo real, algo por lo que valía la pena luchar. Y no estaba dispuesto a dejar que se le escapara de nuevo. A medida que avanzaba la velada, la casa se sentía viva de una manera que Bruce no había experimentado en años. Lila y James estaban tirados en el suelo de la sala de estar, riendo mientras intentaban superarse mutuamente en un juego de mesa. Sus rostros estaban iluminados por la alegría y sus bromas juguetonas llenaban el aire. Laura estaba sentada en el sofá, con una suave sonrisa en su rostro mientras los observaba, y las líneas de tensión en sus rasgos se suavizaron ligeramente. Bruce regresó de la cocina con una bandeja llena de tazas humeantes de chocolate caliente, cada una con una generosa capa de crema batida y una pizca de canela. Cuando los gemelos lo vieron, vitorearon y corrieron a agarrar sus tazas. «Cuidado, está caliente», advirtió, pero su sonrisa delató su diversión cuando James inmediatamente tomó un sorbo con cautela y asintió con la cabeza en señal de aprobación. «Esto es muy bueno», declaró James. Lila sostuvo su taza con ambas manos y el calor se filtró por sus dedos. «¿Haces esto todas las noches?», preguntó con los ojos llenos de preguntas. Bruce se rió entre dientes. «No todas las noches, pero tal vez debería empezar». Lila se rió y regresó a su lugar junto al árbol, bebiendo su chocolate caliente mientras examinaba los adornos que habían colgado antes esa noche. Bruce dejó la bandeja en la mesa de café y se sentó frente a Laura, que observaba la escena en silencio, con las manos envueltas alrededor de su propia taza. «Los has hecho muy felices esta noche», dijo en voz baja, con un dejo de sorpresa en el tono. «Lo estoy intentando», admitió Bruce, recostándose en el sofá. «Se lo merecen. Todos lo hacen». Por un momento, cualquiera de los dos habló. La risa de los gemelos llenó el silencio entre ellos, pero no fue incómodo. Laura miró a Bruce y sus ojos escrutaron su rostro como si buscaran rastros del hombre que una vez conoció. «Eres diferente», dijo finalmente en voz baja. «Pareces más suave, más presente». Bruce la miró a los ojos con expresión seria. «He tenido mucho tiempo para pensar en lo que hice mal, Laura. No vi lo que tenía en ese entonces, lo que estaba desperdiciando. No puedo cambiar el pasado, pero puedo hacerlo mejor ahora. Por ellos y por ti». Laura miró su taza y sus dedos recorrieron el borde del asa. «He pasado tantos años enojada contigo», admitió. «No solo por lo que pasó entre nosotras, sino porque sentí que tenía que cargar con todo sola. Era más fácil resentirme contigo que esperar algo diferente». «Lo entiendo», dijo Bruce en voz baja. «Te di todos los motivos para que te sintieras así. Pero ahora estoy aquí, Laura, y no me voy a ir a ninguna parte». Sus labios se apretaron formando una fina línea y, por un momento, él pensó que ella lo ignoraría. Pero luego dejó escapar un largo suspiro y asintió levemente. «Muy bien, veamos si puedes cumplir esa promesa». Bruce sintió un destello de alivio, una pequeña pero significativa grieta en el muro que ella había construido a su alrededor. No esperaba que su confianza le resultara fácil, pero esto era un comienzo. Mamá. Papá». La voz de Lila interrumpió el momento y Bruce se giró, sorprendido por la palabra que acababa de salir de sus labios. «Papá». Lo dijo con tanta naturalidad, como si lo hubiera llamado así toda su vida. Tanto él como Laura se quedaron paralizados, sus miradas se cruzaron brevemente antes de volverse hacia Lila, que sostenía una caja de adornos. «Deberíamos terminar de decorar el árbol», dijo, completamente ajena al significado de lo que acababa de decir. «Buena idea», dijo Bruce, con voz firme a pesar de las emociones que se arremolinaban en su interior. Miró a Laura, quien asintió levemente, y ambos se levantaron para unirse a los gemelos junto al árbol. Los cuatro trabajaron juntos para colgar el último adorno, y los gemelos charlaban con entusiasmo mientras debatían sobre los mejores lugares para cada uno. Bruce se estiró para colocar la estrella en la parte superior y levantó a James sobre sus hombros para que pudiera hacer los honores. Lila se rió mientras le entregaba a su hermano la estrella brillante y James la colocó con cuidado en la rama más alta. Cuando la estrella estuvo en su lugar, Bruce bajó a James al suelo y los gemelos dieron un paso atrás para admirar su trabajo. «Es perfecto», declaró Lila, con los ojos brillantes.
Realmente lo es, dijo Laura, con voz suave mientras miraba el árbol. Su mirada se desvió hacia Bruce y, por primera vez en años, sintió una calidez que le hizo sentir una opresión en el pecho. Se quedaron allí un momento, los cuatro, bañados por el suave resplandor de las luces navideñas. No eran las fiestas grandiosas y organizadas que Bruce había imaginado para su familia, pero eran reales. Era de ellos. Está bien, dijo Laura, aplaudiendo. ¿Quién se anima a escuchar un último cuento de Navidad antes de dormir? ¿Yo? Dijeron Lila y James al unísono, con las caras iluminadas. Laura sacó un libro muy usado de su bolso y los cuatro se acomodaron en el sofá. Lila y James se acurrucaron entre sus padres mientras Laura comenzaba a leer, con su voz cálida y tranquilizadora. Bruce escuchó, con el brazo apoyado en el respaldo del sofá detrás de Laura y, por primera vez en años, sintió una sensación de paz. Cuando la historia terminó y los gemelos comenzaron a quedarse dormidos, Bruce llevó a James a la habitación de invitados y lo acostó. Laura lo siguió con Lila, cepillando los rizos de su hija hacia atrás y dándole un beso en la frente. Se quedaron en la puerta un momento, mirando a los gemelos dormir, sus rostros suaves y tranquilos bajo el resplandor de la luz de la noche. Cuando regresaron a la sala de estar, Bruce se volvió hacia Laura. Gracias, dijo en voz baja, por darme esta oportunidad. Laura lo miró durante un largo momento antes de asentir. Te lo has ganado, pero no pares ahora, Bruce. Te necesitan. No lo haré, prometió. Ella le dedicó una pequeña sonrisa antes de recoger sus cosas. Feliz Navidad, Bruce. Feliz Navidad, Laura, respondió, mientras la observaba mientras salía por la puerta. Cuando la casa volvió a quedar en silencio, Bruce regresó a la sala de estar y se sentó junto al árbol. Se quedó mirando los adornos, cada uno de ellos un recordatorio de la noche que habían compartido, y por primera vez en años, sintió que era parte de algo más grande que él mismo. Así era como se suponía que debía ser la Navidad, no por los regalos ni los grandes gestos, sino por la familia, el amor y la esperanza en el futuro. Y por primera vez, Bruce sintió que pertenecía a ese lugar. Se sentó junto al árbol de Navidad que brillaba suavemente y sintió una extraña sensación de paz. Esta noche le había mostrado lo que realmente importaba, la familia, el amor y la oportunidad de hacer las cosas bien. El camino a seguir no sería fácil, pero por primera vez en años, sentía que estaba exactamente donde debía estar. Si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta, compartirla y suscribirte para ver más historias sobre el amor, la redención y la magia de las segundas oportunidades. Cuéntanos cuál es tu parte favorita en los comentarios a continuación. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.